¿Has sentido que a pesar de tus esfuerzos, el dinero simplemente no fluye en tu vida? Tal vez la respuesta no esté en cuánto trabajas, sino en lo que permites que habite en tu hogar. En Deuteronomio 7:26, la palabra advierte: no metas en tu casa cosa abominable, pues serás como ella, anatema. La aborrecerás y la detestarás por completo, porque es anatema. Este versículo nos revela un principio poderoso. Hay objetos y prácticas que bloquean la bendición de Dios, incluyendo la prosperidad. Hoy profundizaremos en cómo ciertos elementos en tu cocina pueden estar impidiendo que la provisión divina fluya con libertad. Te mostraremos cómo identificar y eliminar 9 cosas que, según principios bíblicos, pueden estar saboteando tu economía espiritual y material. Porque cuando tu casa se alinea con la voluntad de Dios, también lo hace tu provisión. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado entender por qué algunas casas prosperan y otras parecen estar atrapadas en ciclos interminables de escasez. A veces, la respuesta no está en cuánto trabajas, ni en cuántos títulos tienes, ni siquiera en tus contactos o tu experiencia. Hay una dimensión espiritual que muchas veces ignoramos, pero que la Biblia revela con absoluta claridad. El entorno físico en el que vivimos puede ser una extensión de nuestra obediencia o nuestra rebelión, y eso incluye cada rincón de nuestro hogar, en especial la cocina. Ese espacio donde se prepara el alimento, donde se bendice o se maldice, con palabras dichas sin pensar, ese lugar cotidiano que parece insignificante, pero que encierra principios espirituales profundos. La Biblia está llena de advertencias y revelaciones sobre cómo ciertos objetos y prácticas pueden atraer la bendición o bloquearla por completo. En Josué 7 se nos relata el caso de Acán, un hombre que desobedeció al Señor al tomar para sí objetos prohibidos del botín de Jericó. Aunque a simple vista eran solo cosas, un manto babilónico, plata y oro, esos objetos desataron la ira de Dios sobre todo el pueblo de Israel. La consecuencia fue devastadora: derrota, humillación y muerte. Josué 7:13 registra la orden divina con contundencia: santifica al pueblo. Diles así: santifíquense para mañana, porque así dice el Señor, Dios de Israel: hay cosas condenadas en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que las quiten de en medio. Esta declaración no era simbólica, era literal. Mientras esos objetos estuvieran dentro del campamento, no habría victoria ni prosperidad. Dios mismo había retirado su favor hasta que se limpiara aquello que contaminaba. Ese mismo principio espiritual sigue vigente hoy. Aunque ya no vivimos bajo la ley mosaica, el corazón de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo y sigue llamando a su pueblo a vivir en santidad. Y esa santidad no se limita a lo que hacemos en la iglesia o en oración. Se refleja también en los objetos que permitimos dentro de nuestras casas. Porque lo que toleramos dentro de nuestro espacio físico puede ser un reflejo de lo que toleramos en el alma. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver todo esto con el dinero? ¿Cómo es posible que algo tan espiritual tenga una repercusión tan directa en algo tan material? La respuesta está en comprender que, para Dios, no hay separación entre lo físico y lo espiritual. Él diseñó el universo con leyes invisibles que rigen tanto lo que ves como lo que no ves. Por eso en Deuteronomio 28, cuando Dios establece las bendiciones por la obediencia, no dice te bendeciré solo espiritualmente. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales. El Señor enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Deuteronomio 28, 3, 8. Es decir, tu economía, tu provisión, tu despensa, tu mesa, todo eso entra en el ámbito de la bendición o de la maldición, si se permite lo que Dios detesta. Y aquí es donde la cocina cobra una importancia inesperada pero poderosa.
Es el lugar donde almacenamos lo que vamos a consumir. Y lo que consumimos tiene un significado espiritual más profundo de lo que creemos. No es casualidad que en el Éxodo, cuando Dios instituye la Pascua, les dio instrucciones exactas sobre cómo cocinar, qué comer, cómo desechar lo que sobrara. Todo estaba regulado por su valor simbólico y espiritual. La comida no era solo alimento, era señal de pacto, de obediencia, de identidad. Hoy en día hemos perdido esa conciencia. Hemos convertido nuestras cocinas en espacios donde el desorden, la negligencia y lo profano conviven con lo sagrado sin distinción. Y luego nos preguntamos por qué el dinero no fluye, por qué la provisión se estanca, por qué trabajamos tanto y rendimos tan poco. En Ageo 1:6 se nos presenta una imagen impactante. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esta no es solo una descripción de crisis económica, es una advertencia sobre un principio espiritual roto. El contexto de ese pasaje es aún más revelador. Dios le dice al pueblo que están así porque han abandonado la honra a su casa, mientras cada uno se ha ocupado solo de lo suyo. Pero también implica que el desorden en las prioridades y el descuido del entorno físico afectan directamente la provisión. Cuando Dios no está en el centro, nada prospera. Por eso, cuando hablamos de revisar tu cocina y retirar lo que estorba, no estamos hablando de superstición. No se trata de pensar que un objeto en sí mismo tenga poder, sino de comprender lo que ese objeto representa en el ámbito espiritual. Tal vez sea algo que adquiriste en un viaje sin saber que estaba vinculado a prácticas paganas. Tal vez sea un utensilio que usas con frecuencia, pero que fue consagrado a una creencia contraria a la fe cristiana. Tal vez es simplemente desorden acumulado, que refleja una actitud interior de desorganización y falta de dominio propio. En cualquiera de los casos, lo que está en tu cocina puede ser un reflejo de lo que está en tu corazón, y Dios está llamando a limpiar. El profeta Elías, cuando se enfrentó a la gran sequía en Israel, fue enviado por Dios a casa de una viuda en Sarepta. Esta mujer estaba a punto de morir de hambre, con solo un poco de harina y aceite. Pero cuando obedeció la palabra del profeta y puso a Dios primero, preparándole a él un pan antes que a ella misma y a su hijo, la provisión comenzó a fluir de forma sobrenatural. Dice 1 Reyes 17:16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué pasó en esa cocina? Pasó obediencia, pasó fe, pasó honra, y eso fue suficiente para que se rompiera el ciclo de escasez. Esto nos enseña que no es el tamaño de tu despensa lo que determina tu bendición, sino el estado espiritual de ese lugar. Una cocina pequeña, humilde, puede ser un altar de milagros si está consagrada a Dios. Pero una cocina lujosa, moderna, repleta de objetos costosos, puede ser un espacio de maldición si lo que contiene está en desalineación con los principios de santidad. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 10:31. Así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración no es decorativa, es una invitación a convertir incluso las tareas más rutinarias, como preparar una comida, en un acto de adoración. ¿Qué pasaría si cada vez que cocinaras, lo hicieras como si Jesús mismo fuera el invitado de honor en tu casa? ¿Qué cambiarías? ¿Qué utensilios seguirías usando? ¿Qué palabras evitarías decir mientras cocinas? ¿Qué limpiarías con más esmero? ¿Qué alimentos dejarías de traer a tu mesa? El problema es que hemos separado lo espiritual de lo cotidiano, y eso ha creado un abismo que el enemigo sabe aprovechar muy bien. Mientras pensamos que Dios solo se interesa por nuestras oraciones o por nuestras ofrendas, dejamos áreas completas de nuestra vida sin consagrar,
Y la cocina es una de las más ignoradas, pero también una de las más estratégicas, porque es ahí donde se materializa la provisión diaria. Es ahí donde se da gracias o se murmura. Es ahí donde se nutre o se contamina el cuerpo que Dios nos dio como templo. Si ese espacio está en desorden espiritual, no es extraño que nuestra economía también lo esté. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las cosas a las que se refiere incluyen vestido, comida, sustento. No se trata de un acto mágico, sino de una realidad espiritual que se activa cuando todo en nuestra vida comienza a alinearse con el reino de Dios. Y eso empieza muchas veces por nuestras decisiones más simples, como limpiar un cajón olvidado, como sacar un objeto que el Espíritu Santo te ha mostrado que no debe estar más ahí, como hacer espacio físico para lo que Dios quiere traer. No ignores las impresiones del Espíritu. Tal vez hoy estás siendo guiado a mirar tu cocina con otros ojos. Tal vez hay algo que has tenido por años y nunca pensaste que pudiera estar afectando tu ambiente espiritual. Tal vez es momento de hacer lo que hizo el pueblo de Israel cuando Josías, el rey justo, descubrió el libro de la ley y se dio cuenta de cuán contaminado estaba el templo. Según de Crónicas 34:33 dice: Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Esa limpieza no fue solo ritual, fue espiritual, fue profunda y trajo reforma y restauración a todo un pueblo. Hoy esa limpieza puede comenzar en tu cocina. No porque el lugar en sí tenga poder, sino porque representa una parte esencial de tu vida. Donde hay comida, hay vida. Donde hay vida, hay propósito. Y donde hay propósito, Dios quiere habitar. No ignores lo que estás sintiendo ahora. Este es el comienzo de algo nuevo. La provisión de Dios está lista para manifestarse en tu vida, pero requiere un corazón dispuesto a obedecer en lo pequeño. A veces, el milagro no vendrá con estruendos, sino con una bolsa de basura en la mano y una oración de fe en los labios. Porque cuando limpias tu espacio, limpias tu camino. Y cuando haces lugar para Dios, también haces lugar para su provisión. ¿Estás dispuesto a comenzar desde donde estás? Porque Dios está listo para derramar bendición, pero no en medio del desorden. Él no habita donde hay confusión, Él habita donde hay honra. Que tu cocina se convierta hoy en un símbolo profético de que estás listo para recibir lo nuevo que el cielo tiene para ti. Y esto apenas comienza. Cuando Dios instruyó a su pueblo sobre la santidad del hogar, no dejó ningún detalle sin tocar. La limpieza espiritual que demanda comienza en lo interior, pero se refleja poderosamente en lo exterior. La cocina, ese espacio donde día a día se prepara el alimento que sustenta el cuerpo, no es ajena a las dinámicas espirituales que determinan bendición o maldición. Es precisamente ahí donde pueden estar escondidos objetos, costumbres y elementos que bloquean la provisión sin que sus dueños lo perciban. El enemigo rara vez se presenta abiertamente. Prefiere esconderse en lo cotidiano, en lo habitual, en lo aparentemente inofensivo. Por eso, uno de los errores más comunes es asumir que lo que no entendemos no tiene poder. Pero las Escrituras dejan claro que muchas veces el pueblo sufre porque perece por falta de conocimiento. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 declara: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa destrucción no se refiere solamente a guerras o enfermedades, sino también a la pérdida de prosperidad, dirección y estabilidad. Cuando no sabemos que algo contamina, lo dejamos entrar. Cuando ignoramos el daño, lo toleramos. Pero la ignorancia no exime de las consecuencias espirituales. Un objeto que ha sido fabricado con intenciones ocultas, aunque nosotros lo veamos solo como una decoración o un utensilio, puede estar cargado de significado espiritual adverso.
La Biblia habla con claridad sobre objetos de maldición que al ser introducidos en el campamento o en la casa impiden la bendición de Dios. El problema no está en la materia, sino en lo que representa y en lo que ha sido consagrado espiritualmente. En Deuteronomio 7:26 se establece un principio contundente: no introducirás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La detestarás del todo y la abominarás, porque es anatema. No se trata de una instrucción cultural o contextual, es una advertencia espiritual que trasciende el tiempo. En el momento en que un objeto abominable entra al hogar, ese objeto se convierte en un imán para el juicio, no para la bendición. Y si ese objeto se encuentra en la cocina, el lugar desde donde fluye la provisión física diaria, el impacto es doblemente destructivo. La cocina, entonces, deja de ser un lugar de nutrición y se transforma en un punto de bloqueo espiritual. Muchas veces esos objetos no llaman la atención porque se presentan de forma estética o funcional. Pero lo que agrada al ojo humano no siempre agrada al Espíritu Santo. Lo que el mundo celebra, Dios puede rechazar. Y lo que el mundo normaliza puede ser para Dios una abominación. En Isaías 5:20, el Señor reprende duramente al pueblo diciendo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este versículo muestra que la distorsión de valores no solo es un pecado de intención, sino de percepción. Cuando lo profano se normaliza en el entorno familiar, el resultado es una desconexión progresiva de la presencia de Dios. No se pierde su amor, pero sí su respaldo. Dios desea bendecir a su pueblo. Lo ha dicho de manera constante. En Jeremías 29:11 afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese pensamiento de bien incluye la provisión material. Pero cuando algo en el entorno contamina la atmósfera espiritual, ese plan de bien se detiene, no porque Dios cambie, sino porque el espacio se vuelve incompatible con su santidad. Y es en esa incompatibilidad donde se produce el estancamiento financiero, la pérdida inexplicable de ingresos o la constante sensación de estar trabajando sin ver frutos. La palabra de Dios insiste en que lo oculto debe ser revelado y eliminado. En Efesios 5:11 se nos exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Participar de esas obras no significa practicarlas directamente. Puede significar permitirlas, albergarlas o incluso ignorarlas. Cuando un objeto que ha sido vinculado a idolatría, superstición o maldición se encuentra dentro del hogar, especialmente en la cocina, se está participando indirectamente de esa oscuridad. Reprender implica acción, discernimiento, firmeza y obediencia. Las prácticas del Antiguo Testamento con respecto a la purificación del templo nos dan una guía clara sobre el carácter de Dios. Cuando el templo era contaminado por objetos profanos, la gloria de Dios se retiraba. Cuando Ezequías restauró el templo, lo primero que hizo fue sacar todos los elementos que lo profanaban. En 2 Crónicas 29:5 dijo: escuchadme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La limpieza del lugar físico fue el primer paso antes de cualquier oración, ayuno o sacrificio. Esa limpieza no era simbólica, era necesaria para restablecer el favor divino. Así como entonces el templo debía ser santificado, hoy nuestros hogares, y en este caso nuestras cocinas, también deben serlo. Hay objetos que representan pactos. No importa si fueron comprados por estética o recibidos como regalo. Si están cargados de un simbolismo espiritual contrario al reino de Dios, están plantando semillas de escasez en medio de lo que debería ser tierra fértil. Lo que se tolera por ignorancia continúa operando con poder destructivo.
Las palabras del profeta Isaías resuenan hoy más que nunca. Limpiaos y purificaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Esta purificación empieza con el discernimiento. Solo quien pide al Espíritu Santo revelación podrá identificar aquello que a simple vista no parece dañino, pero que espiritualmente es un obstáculo. Los principios espirituales no son opcionales para quienes desean caminar bajo la bendición continua de Dios. En Proverbios 10:22 está escrito: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si la provisión que llega se disipa sin razón, si el dinero que entra desaparece sin explicación, si los recursos que se administran no rinden como deberían, no se trata solo de mala administración. Puede haber una raíz espiritual en el entorno que bloquea el fluir de esa bendición. Dios no cambia, su mano no se acorta, pero el lugar donde debe manifestarse, su provisión debe estar alineado con su santidad. No todo objeto es neutral. La Biblia presenta numerosos ejemplos en los que lo material estaba profundamente vinculado a lo espiritual. El arca del pacto era un objeto, pero representaba la misma presencia de Dios. Las vestiduras del sacerdote eran físicas, pero su diseño, color y textura tenían significado celestial. Los utensilios del templo no eran simples herramientas, eran sagrados. Cuando Belsasar, el rey de Babilonia, profanó los vasos del templo usándolos en una fiesta pagana, el juicio de Dios fue inmediato. Daniel 5:27 registra que Dios escribió en la pared: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ese juicio fue por profanar lo consagrado. ¿Cuánto más juicio atraerá lo contrario? Permitir lo profano en el lugar que debe estar consagrado. No es exageración espiritual examinar lo que se tiene, es obediencia. En 2 Corintios 6:17, el Señor da esta instrucción: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese apartarse incluye una separación física, emocional y espiritual. Lo inmundo puede estar escondido en la vajilla, en las figuras decorativas, en utensilios de procedencia desconocida o en elementos que fueron parte de rituales ajenos a la fe en Cristo. No es necesario conocer todo el trasfondo para obedecer el llamado a la santificación. Cuando el Espíritu Santo revela, el deber es obedecer sin demora. Un espacio contaminado puede anular el poder de la oración. Así como el incienso debía ser ofrecido en un altar limpio, nuestras peticiones también deben elevarse desde un entorno purificado. En Marcos 11:24-25, Jesús dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Estas instrucciones muestran que la oración eficaz no depende solo de palabras, sino de una atmósfera interior y exterior que esté en paz y en alineación con Dios. La cocina no es la excepción, un lugar donde se ora antes de comer, pero se conserva lo impuro en los estantes, está dividido, y un reino dividido no prospera. Dios busca lugares donde derramar su bendición, pero no bendice el desorden ni la mezcla. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos en el acto. El fuego no fue rechazado porque no ardía, sino porque no provenía de donde debía provenir. Así también, la provisión no llega cuando el ambiente desde el cual se espera está mezclado con elementos extraños. La pureza no es legalismo, es alineación con el carácter de Dios. El pueblo de Israel fue instruido incluso sobre los materiales con los que debían construir sus casas, porque todo lo visible reflejaba lo invisible. La presencia de Dios descansaba solo donde todo estaba conforme a su voluntad. En Éxodo 40:33-34 se describe que cuando Moisés terminó todo como Dios había ordenado,
La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. No fue antes, no fue a medias, fue cuando todo estuvo en orden. Esa misma gloria quiere llenar tu casa, pero no puede habitar donde hay tolerancia al pecado, por pequeño que parezca. La limpieza espiritual empieza con la revelación, continúa con la obediencia y se consolida con la consagración. Si algo en tu cocina ha sido usado para otros fines, si porta símbolos o formas que contradicen el mensaje del Evangelio, si proviene de orígenes dudosos, es necesario sacarlo, no porque tú creas que tiene poder, sino porque Dios ha dicho que lo inmundo contamina y detiene su obrar. Este es un llamado urgente a examinar lo cotidiano con ojos espirituales, porque lo que permites permanecer también te gobierna. Y si tu deseo es ver la bendición de Dios manifestarse en tu provisión, necesitas abrir cada gabinete, cada alacena y pedir al Espíritu que te muestre si hay algo que debe salir. La obediencia radical produce resultados radicales, y lo que hoy parece insignificante puede ser la llave que abre o cierra las puertas del cielo sobre tu hogar. Cuando se honra a Dios en lo oculto, Él recompensa en lo público. Cuando se limpia lo que otros ignoran, Él libera lo que muchos anhelan. Y cuando el corazón se alinea con la verdad, no hay poder que pueda impedir que la provisión fluya. La limpieza no comienza en lo exterior, pero se manifiesta ahí, porque donde Dios habita no hay lugar para lo profano, y donde Él es honrado, la escasez se retira. Lo que está en tu cocina puede estar hablando en el mundo espiritual. Que a partir de ahora solo hable de obediencia, santidad y fe. La idolatría ha sido desde el principio una de las raíces más profundas de la maldición sobre las familias y las naciones. Aunque en la actualidad se suele asociar con imágenes talladas o figuras de templos antiguos, su esencia no ha cambiado. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón o en el entorno, todo lo que se venera, respeta o considera con un poder que no viene del cielo, es idolatría. Y muchas veces, sin saberlo, este pecado se infiltra en los espacios cotidianos del hogar. La cocina, que debería ser un lugar consagrado a la provisión divina, puede convertirse en un terreno fértil para lo profano, cuando objetos, símbolos o costumbres contaminadas por el espíritu de idolatría se toleran sin discernimiento. Dios fue claro al respecto cuando habló a Moisés. En Éxodo 20, al entregar los mandamientos, estableció con firmeza: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 4, 5. Esta orden no estaba limitada a actos rituales de reverencia. Incluía la presencia de imágenes y figuras que evocaran poderes, fuerzas o entidades que desvíen la mirada del Dios verdadero. La idolatría no siempre exige adoración explícita. Basta con la presencia pasiva de lo que representa un culto ajeno a Dios para que ese espacio se vea afectado por su influencia. Lo que se permite sin discernimiento puede abrir puertas espirituales que afectan la atmósfera entera del hogar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, el versículo 15 declara: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en lugar oculto. El texto no dice que la maldición vendrá solo si se adora la imagen, sino si se pone en un lugar, aunque sea oculto. El principio aquí revelado es claro: la presencia de ídolos, aunque no se les rinda culto visible, trae consigo una maldición espiritual que afecta la bendición de Dios sobre el espacio físico. Muchos hogares albergan símbolos que, aunque presentados como decoración, llevan consigo significados espirituales incompatibles con la verdad bíblica. Figuras que representan deidades extranjeras, amuletos con connotaciones místicas, objetos traídos de viajes sin conocer su origen espiritual, son introducidos en la cocina sin pensar en las consecuencias. Y al hacerlo, el hogar se convierte en una mezcla entre lo santo y lo profano.
Esa mezcla fue una de las causas por las que el pueblo de Israel fue apartado de la presencia de Dios en múltiples ocasiones. En 2 Reyes 23 se relata cómo el rey Josías, al descubrir el libro de la ley, reaccionó con celo y determinación. Destruyó todos los objetos de idolatría que se encontraban incluso dentro del templo de Jehová. No los ignoró, no los dejó en lugares discretos. Los destruyó porque comprendía que no se puede invocar la bendición de Dios en un espacio contaminado. Su reforma no fue parcial ni diplomática, fue absoluta. Y como resultado, se restauró la adoración verdadera y el juicio fue detenido por un tiempo. La idolatría también puede manifestarse en prácticas aparentemente inofensivas que se integran al día a día. En muchos hogares, la preparación de alimentos va acompañada de dichos, hábitos o rituales que, aunque populares, no tienen fundamento en la palabra de Dios. Se repiten frases como si tuvieran poder, se colocan elementos en la cocina para atraer la suerte, o se evita hacer ciertas cosas por si acaso trae mala fortuna. Estos actos, al no estar sustentados en la verdad bíblica, son una forma de idolatría moderna que reemplaza la fe en el Dios vivo por supersticiones. Isaías 44 presenta una denuncia directa contra la idolatría. En este pasaje, el profeta describe cómo el hombre corta un árbol, con una parte hace fuego y con la otra parte fabrica un ídolo al que luego se inclina. El versículo 20 concluye diciendo: se alimenta de ceniza, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Este autoengaño es lo que impide que muchos reconozcan la raíz espiritual de su estancamiento. Ven lo visible, pero no comprenden lo invisible. Usan lo cotidiano sin discernir lo eterno. Y en esa falta de claridad, la idolatría se disfraza de cultura, de tradición, de costumbre. Dios exige exclusividad, no comparte su gloria con nadie ni con nada. Isaías 42:8 lo deja claro: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando su presencia habita en un hogar, lo profano debe salir. No puede haber bendición duradera donde hay competencia espiritual. El altar de la cocina, donde se parte el pan y se comparte el fruto del trabajo, debe estar limpio de todo lo que invoque a otro poder que no sea el de Dios. En los tiempos del profeta Elías, la idolatría había invadido Israel, al punto de que se creía más en Baal que en el Dios de Abraham. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Allí quedó expuesto que los dioses falsos no responden, no proveen, no traen fuego del cielo. Solo Jehová lo hizo. El fuego cayó cuando el altar estuvo reparado, limpio y consagrado. Elías no ofreció su sacrificio sobre un altar contaminado. Primero arregló el altar, luego oró. La respuesta de Dios fue inmediata. Así también ocurre con nuestras casas. Cuando limpiamos lo que contamina, cuando restauramos el lugar que debía estar dedicado a Dios, su fuego, su provisión, su bendición vuelven a descender. La idolatría no solo afecta la comunión con Dios, afecta la economía, la salud y la paz. El libro de Habacuc habla de aquellos que confían en ídolos mudos, diciendo: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar. He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Habacuc 2:19. Todo lo que no tiene aliento de vida, todo lo que es invocado fuera de la voluntad de Dios, no solo no enseña, sino que engaña. Y en ese engaño, muchos han permitido que sus cocinas sean adornadas con objetos vacíos, creyendo que son símbolos de buena fortuna o decoración exótica, sin darse cuenta de que representan pactos ajenos a la verdad. Cuando Jesús entró en el templo y vio a los cambistas, no los toleró. Volcó las mesas, los echó fuera y declaró con autoridad: mi casa, casa de oración, será llamada. Mateo 21:13.
Esa misma actitud es la que el creyente debe tener cuando el Espíritu revela la presencia de objetos que representan idolatría. No se negocia con lo profano, se expulsa. La santidad no se mezcla. Y un hogar que desea ser bendecido debe estar completamente libre de imágenes, símbolos o prácticas que desvíen la gloria de Dios. La cocina no está excluida de este principio. Es un lugar de provisión y por lo tanto un lugar que el enemigo intentará contaminar para impedir el flujo de esa provisión. Si lo logra a través de la idolatría oculta, habrá logrado cerrar una puerta que Dios había destinado para derramar bendición. El enemigo no necesita un altar para operar. Le basta con un objeto que lo represente, una figura que haya sido parte de un sistema espiritual contrario, un símbolo que traiga consigo otro tipo de autoridad. Y cuando eso ocurre, el espacio deja de estar bajo el dominio pleno de la bendición. Por eso, en 1 Corintios 10:14, Pablo hace una exhortación directa: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No dice que se argumente contra ella, ni que se tolere por ignorancia. Dice que se huya, porque su presencia no solo es pecado, es destrucción. Y donde hay destrucción no puede haber multiplicación. La idolatría no solo roba la gloria de Dios, también roba la paz del hogar, el fruto del trabajo y la alegría de la provisión. No todo atraso financiero se resuelve con un mejor empleo. Algunos solo se rompen con una limpieza espiritual profunda que comience en lo que permitimos en nuestros espacios. El llamado de hoy es a revisar cada detalle con ojos espirituales, a reconocer que lo que está oculto ante los hombres no lo está ante Dios, y que Él desea habitar, pero no puede manifestarse donde hay mezcla, competencia o contaminación. La idolatría no es un tema del pasado. Sigue presente, disfrazada de diseño, de cultura, de tradición, pero sus efectos son los mismos: sequía espiritual, confusión y bloqueo financiero. Dios está levantando un pueblo celoso de su gloria, un pueblo que no solo ora y canta, sino que también limpia, ordena y consagra. Porque en esa obediencia está la llave para atraer lo que ninguna estrategia humana puede producir: la bendición que viene del cielo, sin añadir tristeza con ella. La cocina, más allá de ser un lugar para preparar alimentos, es una manifestación práctica del corazón con el que se administra la vida. Lo que sucede allí no es irrelevante a los ojos de Dios. El orden, la limpieza, la intencionalidad con la que se manejan los utensilios, el almacenamiento y la preparación de los alimentos revelan mucho más que costumbres domésticas. Revelan principios espirituales. La Escritura enseña que el desorden no es solo una cuestión estética, sino un reflejo del caos interior y de la falta de gobierno espiritual. El desorden físico es muchas veces la manifestación exterior de un alma que aún no ha sido completamente rendida al dominio del reino. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, estableció que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Si Dios no habita en la confusión, tampoco se mueve en medio del desorden persistente. La paz que el Espíritu Santo trae a una vida transformada incluye el deseo profundo de establecer orden en cada área, especialmente en aquellos espacios donde el alma se expresa con mayor frecuencia. La cocina, donde día tras día se toman decisiones de sustento, se convierten en una especie de altar cotidiano. Y como todo altar, debe estar limpio, en orden y consagrado. En Proverbios 24, 30, 31 se encuentra una escena que parece insignificante, pero encierra un mensaje poderoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La imagen no es simplemente la de un terreno abandonado, es una metáfora del corazón que ha cedido al descuido, a la negligencia, a la falta de propósito.
Lo mismo sucede con los espacios físicos que al no ser gobernados con diligencia se convierten en lugares vulnerables a la esterilidad espiritual. No es coincidencia que en muchas casas donde la cocina está en permanente desorden, el alimento se desperdicia, la provisión escasea y la paz se vuelve frágil. No porque el desorden en sí sea un pecado, sino porque revela una desconexión con el principio de administración que Dios ha establecido para bendecir. El orden en el hogar es un principio de gobierno. La palabra dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Dios observa lo que se hace con lo que ya se tiene, antes de liberar lo que aún se espera. Si la cocina, símbolo de provisión y nutrición, está descuidada, saturada de acumulación innecesaria, de objetos sin propósito, de elementos sin uso, entonces hay un mensaje inconsciente, que no se está honrando lo que ya fue dado. Y quien no honra lo que recibe, no está preparado para recibir más. El cielo se mueve sobre los principios del honor, y uno de ellos es la diligencia. No se trata de perfección obsesiva, ni de una estética superficial. Se trata de establecer ambientes que testifiquen del orden interno que el Espíritu Santo produce cuando gobierna la vida de un creyente. En el relato de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó que se hiciera sentar a la multitud en grupos sobre la hierba verde. Marcos 6:39. Antes del milagro vino el orden. El pan no se multiplicó en medio del caos. El milagro descendió sobre una estructura definida, establecida con intención. Así también en el hogar, cuando el espacio está en orden, el ambiente espiritual se alinea con la lógica del cielo y los recursos encuentran un terreno fértil donde multiplicarse. En Eclesiastés 10:18 se expresa una realidad práctica con implicaciones espirituales. Por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Esta imagen aplicada a la cocina es contundente. Cuando se tolera el desorden, se tolera también el deterioro de lo que Dios ha confiado. Una cocina que no se limpia con diligencia, que no se mantiene con cuidado, que no se revisa con propósito, refleja un corazón que aún no ha entendido la relación directa entre el cuidado del entorno y la apertura a la bendición. Cada centímetro del hogar habla. Cada rincón revela una verdad. Donde hay negligencia, hay terreno fértil para la pérdida. Donde hay intención, hay espacio para el incremento. La limpieza es también una declaración espiritual. En Isaías 52:11 se ordena: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Los utensilios que se usan para preparar el alimento son extensiones del cuerpo. Tocan lo que luego entra en el sistema del ser humano. Lo que se usa para preparar la comida no es neutral. Si están sucios, descuidados, mal almacenados, se está permitiendo que el alimento sea contaminado antes de llegar al cuerpo. La falta de limpieza no solo afecta la salud física, sino que revela una falta de entendimiento sobre la santidad del proceso de provisión. En Levítico 11, Dios dio instrucciones detalladas sobre qué era considerado limpio y qué no lo era. Aunque el contexto era ceremonial, el principio subyacente sigue vigente. Dios se interesa por lo que se toca, por lo que se manipula, por la manera en que se usan los instrumentos cotidianos. La cocina no está exenta de esta observación divina. Es más, es uno de los espacios que con mayor frecuencia determina si el alimento bendice o deteriora, si el ambiente eleva o contamina. Una cocina que se mantiene en desorden no puede ser sede constante de bendición, porque contradice la naturaleza de Dios, que todo lo hace con propósito y precisión. El Espíritu Santo es ordenado. El Padre Celestial es un Dios de diseño. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela una secuencia lógica,
una estructura de autoridad, un sistema de santidad que no admite el caos como estilo de vida. Cuando se entiende esto, se comienza a ver la cocina con ojos distintos. Ya no se ve como un simple lugar funcional, sino como un terreno espiritual que puede estar deteniendo o liberando la provisión que se ha estado esperando. En 1 Crónicas 15:13 se registra un momento clave en la historia de Israel. David dice: porque no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. La referencia es al arca del pacto, que había sido transportada de forma incorrecta. El problema no fue la intención, sino la ejecución fuera del orden divino. Eso provocó una consecuencia espiritual seria. Este principio puede aplicarse al hogar. Cuando se trata de administrar lo que Dios ha dado sin seguir su orden, no se manifiesta la bendición. No es suficiente orar por provisión si se ignora el principio de organización que sustenta esa provisión. Cada espacio debe estar en su lugar. Cada objeto debe tener un propósito. Lo innecesario debe salir. El caos debe ceder al gobierno de la luz. En Colosenses 3:23 se instruye a hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta declaración incluye las tareas domésticas. Cocinar, limpiar, organizar no son actos menores cuando se hacen con conciencia espiritual. Son expresiones de obediencia. Y la obediencia en cualquier nivel libera favor. Cuando se cocina como para el Señor, se limpia como para el Señor, se ordena como para el Señor, el cielo responde. Porque lo que se hace en lo natural con fidelidad tiene consecuencias en lo espiritual. Y donde hay fidelidad, hay recompensa. La cocina ordenada no es un lujo, es un acto profético, es una preparación silenciosa para lo que Dios quiere derramar. Así como Eliseo pidió que se trajeran vasijas vacías y limpias para que el aceite fluyera, 2 Reyes 4, así también hoy el Señor busca cocinas que estén listas para recibir el fluir de su provisión. Las vasijas sucias no sirven, las vasijas sin propósito no multiplican. Solo lo que está listo, lo que está ordenado, lo que ha sido apartado para un uso santo, puede ser llenado por el aceite celestial. La disciplina de revisar, limpiar, desechar lo innecesario y mantener un entorno digno no es un acto superficial, es una señal de que se entiende el valor de lo que Dios ha dado. Y cuando se demuestra responsabilidad con lo pequeño, el cielo confía lo mayor. En Mateo 25:21 se dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta recompensa no se limita al ámbito espiritual abstracto, incluye áreas concretas como el sustento, los ingresos, la estabilidad económica y la paz en el hogar. El Señor bendice a quien honra los principios, incluso en lo oculto, incluso en lo ordinario. El enemigo se alimenta del descuido. Encuentra terreno fértil donde hay apatía, donde no hay vigilancia, donde la limpieza se pospone, donde el orden se considera innecesario. Pero el Espíritu de Dios habita donde se honra su presencia con excelencia. La excelencia no tiene que ver con lujo, sino con intencionalidad. Una cocina sencilla pero limpia, ordenada y consagrada puede ser más poderosa espiritualmente que una cocina lujosa sin orden ni propósito, porque no es lo que se ve, sino lo que se honra. La atmósfera espiritual se construye con actos sencillos y constantes. Un espacio limpio donde se da gracias antes de preparar los alimentos, donde se bendice lo que se recibe, donde se honra la provisión aunque parezca poca, es un espacio que Dios visita, y donde Él visita se produce transformación. El orden abre puertas que la oración sola no puede abrir. La obediencia práctica completa lo que la fe declara. Hoy, más que nunca, se requiere una generación que entienda que cada rincón del hogar tiene peso espiritual y que la cocina no puede ser la excepción. El que busca atraer la bendición de Dios sobre sus finanzas debe comenzar por revisar cómo administra los espacios
donde esa bendición se manifiesta. Una cocina limpia, ordenada y en paz es un testimonio de que se ha comprendido que el reino de Dios no se manifiesta solo en lo celestial, sino también en lo cotidiano. Y ese entendimiento es el principio de una transformación profunda que toca no solo lo visible, sino todo lo que aún está por venir. El acto de comer desde la perspectiva bíblica no es meramente una necesidad física, es una manifestación espiritual cargada de significado. En la Escritura, el alimento no solo representa sustento, sino pacto, comunión y santidad. Lo que se prepara y consume en la cocina revela, en muchos casos, la relación que se tiene con el cuerpo como templo del Espíritu Santo y con Dios como proveedor. Por eso, la manera en que se cocina y lo que se lleva a la mesa puede afectar, sin que se perciba de inmediato, el flujo de la bendición divina sobre la casa. Comer no es simplemente ingerir, es aceptar, permitir y unir. Cada alimento que se introduce en el cuerpo forma parte de lo que se honra o se desprecia. La palabra enseña que el dominio propio es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:23, este atributo se presenta como una evidencia de madurez espiritual. No se refiere únicamente al control de emociones, sino también al manejo del cuerpo, los impulsos y los hábitos cotidianos. En este sentido, lo que se elige comer, la manera en que se seleccionan los ingredientes y el tipo de cocina que se practica pueden ser señales de obediencia o de negligencia espiritual. La glotonería, el desorden alimenticio, el exceso, son desviaciones que, aunque toleradas culturalmente, son denunciadas en las Escrituras como actitudes que entristecen al espíritu y abren la puerta al desgaste del cuerpo y del alma. Proverbios 23, 20, 21 advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Este pasaje conecta directamente la falta de moderación en la comida y la bebida con la ruina económica. No es una consecuencia arbitraria, es una ley espiritual. Quien no gobierna su apetito difícilmente podrá gobernar sus recursos. La cocina, entonces, no es solo un lugar de nutrición, sino un campo de entrenamiento para la fidelidad, el dominio propio y la sabiduría. Cuando se cocina sin conciencia espiritual, se pierde la oportunidad de transformar lo ordinario en un acto de honra. La Biblia no separa lo físico de lo espiritual. En Levítico, muchas de las instrucciones dadas al pueblo tenían que ver con la alimentación, no por capricho, sino porque Dios quería formar una cultura de disciplina, de limpieza, de consagración. Lo que se comía era un reflejo de a quién se obedecía. Aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo insiste en que todo debe hacerse para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer para la gloria de Dios implica gratitud, pero también implica decisión. No se trata solo de orar antes de la comida, sino de seleccionar lo que agrada a Dios, de cocinar con intención, de mantener un espíritu de honra en cada parte del proceso. La cocina debe convertirse en un lugar de gobierno espiritual. Si allí se repite el desorden, si se almacenan productos que solo alimentan la carne pero debilitan el alma, si se practica la negligencia bajo la excusa de lo urgente, se está entregando una parte del terreno de provisión al enemigo. Dios desea habitar también en la forma en que se cocina, se sirve y se come, porque donde hay reverencia hay bendición, y donde hay obediencia el pan nunca faltará. La provisión fluye con libertad cuando el corazón que cocina lo hace en sujeción al Espíritu. En todo hogar, la cocina es un reflejo del estado interior. Es el espacio donde se revela con más fuerza la administración, el dominio propio y también el nivel de honra con el que se vive. Pero hay un aspecto que a menudo se pasa por alto y que, según la Escritura, puede bloquear por completo
el fluir de la provisión de Dios, la presencia de suciedad persistente, impureza visible o contaminación espiritual tolerada. No se trata únicamente de limpieza física como una costumbre higiénica, sino de una señal espiritual clara que muestra si se ha entendido o no el principio de consagración. Lo que se conserva en estado de impureza dentro de la cocina está profanando, muchas veces sin intención, un lugar destinado para el sustento. En el libro de Levítico, Dios establece instrucciones minuciosas sobre la limpieza, los utensilios y el manejo del alimento. Estas directrices no eran meras formalidades culturales, eran símbolos profundos de lo que significa separar lo santo de lo común. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa santidad se manifestaba en todo, en la forma de cocinar, de preparar, de mantener los espacios. La santidad no era solo un estado interior, era un mandato práctico que se reflejaba en cada rincón del entorno. La suciedad persistente en la cocina es una señal de que el principio de gobierno ha sido debilitado. Donde no hay limpieza, hay desorden. Y donde hay desorden, hay una atmósfera opuesta a la presencia de Dios. En Deuteronomio 23:14, Dios dice al pueblo: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de ti. Este pasaje muestra con claridad que la suciedad no es neutral, es ofensiva a la presencia del Señor. Si en el campamento y por extensión en el hogar se permite lo inmundo, se corre el riesgo de que la presencia de Dios se retire. Y donde Él no está, no hay provisión, no hay paz, no hay victoria. Una cocina que permanece sucia, que conserva residuos, que acumula utensilios impuros, es una señal de que no se está honrando el don de la provisión. El pan que se recibe con gratitud no debe prepararse en un ambiente que refleja descuido. En Proverbios 15:15 se enseña que todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Este banquete espiritual no puede coexistir con un entorno desordenado y contaminado. La bendición necesita espacio, necesita limpieza, necesita estructura. Cuando se limpia con diligencia, se está declarando que se espera algo mayor, que se tiene fe en que lo que vendrá será más grande que lo que se ha tenido. En 2 Reyes 4, cuando el profeta Eliseo da instrucciones a la viuda para que recoja vasijas vacías y las traiga a su casa, lo hace con una condición: que estén limpias y listas para ser llenadas. El aceite no se vertió en vasijas sucias. Dios no multiplica sobre lo impuro. El principio es el mismo para la cocina. Si se quiere atraer la multiplicación, el primer paso es la limpieza, no como ritual, sino como expresión de reverencia. Lo que está limpio es lo que se honra. Lo que se honra se prepara, y lo que se prepara recibe. Tolerar suciedad es tolerar contaminación. Y quien tolera contaminación en lo físico está en peligro de acostumbrarse a la contaminación espiritual. El corazón que se disciplina a limpiar lo visible se entrena para discernir lo invisible. La cocina ordenada y purificada se convierte entonces en un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse, donde la provisión encuentra terreno fértil para manifestarse, donde la obediencia se materializa en cuidado concreto. Y ese cuidado no solo atrae bendición, la sostiene, porque la limpieza constante no solo prepara el camino, lo mantiene abierto. Cuando Dios mira un hogar, no observa solo las paredes o los muebles, sino la atmósfera espiritual que reina en cada rincón. Y esa atmósfera se construye con obediencia. La cocina, como espacio de provisión diaria, se convierte en un altar silencioso donde cada acto refleja honra o indiferencia. Pero hay una verdad que muchas veces pasa desapercibida.
La bendición no solo se atrae sacando lo que contamina, sino activando lo que agrada a Dios. La fe sin acción es estéril, y el deseo de prosperar sin transformación profunda es solo una ilusión. El verdadero cambio ocurre cuando se comprende que cada espacio del hogar es territorio sagrado. No se trata de tener una cocina perfecta, sino de tener un corazón rendido que refleje en cada decisión un deseo genuino de agradar a Dios. Cuando se establece un ambiente donde reina la gratitud, la excelencia y la honra, el Señor no solo visita ese lugar, sino que decide habitar en él, y donde Él habita, todo florece. El dinero no es el fin, es una herramienta, pero cuando esa herramienta llega a manos consagradas, se convierte en semilla de multiplicación y propósito. La transformación no comienza cuando el milagro llega, sino cuando el corazón decide preparar el terreno. El mismo Jesús, antes de multiplicar el pan, dio gracias. Antes de alimentar a miles, bendijo lo poco. Y eso marcó la diferencia. Hoy, más que enfocarte en lo que falta, comienza a activar lo que ya tienes: gratitud, orden, pureza, intención. Porque cuando la cocina se transforma en un lugar donde se honra a Dios, el cielo responde. La pregunta ya no es qué tienes que sacar, sino qué estás dispuesto a edificar con lo que permanece. Y si decides levantar un altar de honra en ese espacio, la provisión no solo vendrá, se quedará.